eso es una palabra muy importante, y nosotros como iglesia queremos vivir en un avivamiento continuo, en un avivamiento constante y permanente. El avivamiento es un despertar a la vida espiritual, a vivir en el Espíritu, hermanos. Eso es un avivamiento, un despertar a la vida espiritual, a vivir en el Espíritu. Porque los cristianos con el paso del tiempo nos vamos acomodando a lo carnal y nos vamos entreteniendo con entretenimientos que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece tantos entretenimientos para distraernos, para que no vivamos un avivamiento, para que estemos muertos espiritualmente. El mundo nos ofrece entretenimiento, nos ofrece deporte de todos los tipos y de todos los colores y para todos los gustos. Nos ofrece televisión para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todo el mundo. Internet, eso es más de lo mismo, para todos los gustos. Negocios, juegos, pasatiempos, películas, novelas, etcétera, 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 un largo etcétera. Y poco a poco los cristianos se van desviando del llamamiento que nos hace Dios, y cada vez la gente se relaja más hasta que llegan al punto de ser religiosos de tradición que solamente vienen al culto los domingos. Es decir, se va reduciendo la fe y ya van dejando tantas cosas porque se entretienen con tantos entretenimientos y tantos pasatiempos que ya solo vienen al culto los domingos y se vuelven religiosos de tradición, rutinarios. Ya no oran cada día, ya no ayunan, porque el ayuno no le gusta a la carne, ya no leen la Biblia. Llevan años en los caminos del Señor y no leen la Biblia. Sin embargo, sí leen otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ya no se reúnen en familia a orar juntos y a hablar de Dios. Ya no van a la vigilia en la iglesia. Ya no testifican de Dios, no evangelizan a sus amistades. Ya no activan sus dones de servicio. Tienen dones de servicio, pero no los activan, los dejan enterrados. Y en la iglesia se necesitan músicos, se necesitan maestros para la escuela dominical, se necesitan personas que ayuden en la limpieza, se necesitan pintores, líderes para llevar las células y para llevar los grupos familiares, se necesitan ayudantes para el banco de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente se escurre en el bulto y creen que el pastor y 2 o 3 más deben hacer todo el trabajo de la iglesia, y no es así, hermanos. Hay que repartir el trabajo. El trabajo repartido entre toda la congregación es una bendición. Por eso hay que repartir el trabajo entre todos, porque no es lo mismo que una persona sola se encargue de descargar un camión de 5.000 kilos de alimentos o de lo que sea, a que lo tengan que descargar entre 7, 8, 9 personas. Si vienen 7, 8, 9 personas a descargar el mismo camión, pues toca a menos. Pero si toda esa carga se la echamos a una persona, lo matamos. El trabajo repartido entre todos no representa mucha carga, es fácil de hacerlo cuando cada uno hace su parte. Pero cuando toda la carga está sobre una persona o sobre 2 personas, entonces esa persona termina extenuada y termina muerta. Entonces, vamos a meternos más con Dios, Vamos a diezmar al Señor, vamos a ofrendar con generosidad, vamos a no robarle a Dios lo que le corresponde a Dios. Vamos a traer gente nueva a la iglesia, invitando a nuestros familiares, a nuestros amigos. Vamos a venir 15 minutos antes del culto. Son vicios y hábitos que la gente va cogiendo, cómodos. ¿Por qué no viene 15 minutos antes del culto a orar y a doblar la rodilla y a estar clamando al Señor? Cogen la costumbre de venir 10, 15 minutos después que el culto ha comenzado. Son vicios, son
malos hábitos, es falta de reverencia, es falta de respeto, es falta de consagración. Así podríamos citar muchos otros vicios que los cristianos van tomando hasta dormirse y hasta debilitarse completamente. Saben que acomodarse es lo más fácil del mundo. Dejar de lado nuestro deber como cristianos es lo más tentador para la carne. Entramos en un adormecimiento espiritual, en un letargo. Estamos llamados por Dios a dar fruto y no lo damos. Saben que la Biblia dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado ¿dónde? Al fuego, ¿verdad? Y no se refiere a los árboles esos que están plantados por ahí en los terrenos, se refiere a las personas. Usted es ese árbol y si no da buen fruto, termina siendo cortado y echado al fuego del infierno. La iglesia se acomoda y no hay avivamiento. Para que haya avivamiento tiene que haber predisposición al sacrificio, predisposición a servir, predisposición a trabajar fuerte para la obra del Señor, no predisposición a acomodarnos. A veces nos pasa como en la época de Ageo. Quiero que vengan conmigo al libro de Ageo, que es uno de los profetas menores. Los profetas menores son Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Ageo, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Sí? Un poco antes del Nuevo Testamento se encuentra el libro del profeta Ageo. Y en la época de este profeta, el pueblo de Israel estaba adormecido, muy adormecido, y estos adormecimientos y estos letargos espirituales suelen ocurrir de cuando en cuando a la iglesia, y las iglesias se van acomodando, se van adormeciendo y se van acomodando a lo cómodo, al mundo. Pero tenemos que despertarnos, ¿verdad? Tiene que haber un despertamiento, un avivamiento, si es que queremos que la bendición de Dios venga. Y miren cómo sucede, como dice el profeta Ageo en el capítulo 1, dice que en el año, están todos ahí, Ageo capítulo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Sí, porque el templo estaba hecho una ruina por el suelo. Y había que reedificarlo, había que restaurarlo, había que levantarlo. Pero el pueblo dice, bueno, todavía no, ya vendrá tiempo en el que edificaremos la casa del Señor. Muchas veces le sucede eso también a la iglesia, ¿verdad? No, y no hablo de edificio, hablo de la casa espiritual, hablo de edificar una iglesia fuerte, de hombres y mujeres que aman a Dios, que oran, que ayunan, que evangelizan. Verso 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es decir, todo el mundo tenía sus casas bien amobladas, bien equipadas, con la nevera, con el televisor de plasma, con todo, no les faltaba nada. Su coche, su buena casa, su buena cama, su colchón del número 1, todo muy bien. Y por eso el Señor dice ahí, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, es decir, bien equipadas de todo. ¿Y esta casa está desierta? La casa del Señor estaba abandonada, los muros derrumbados, las puertas quemadas, y todo el mundo se ocupaba de su propia casa, pero de la casa de Dios nadie se ocupaba. Dice, pues así, verso 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, piensa bien lo que estás haciendo, piensa bien si es correcto lo que estás haciendo.
Sembráis mucho, verso 6, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, no había la satisfacción que tendría que haber, ¿verdad? Porque sí, ya tenían su casa, su televisor de plasma, ya tenían su frigorífico, ya tenían su lavadora, su microondas, tenían todo, pero todavía no estaban satisfechos, ¿verdad? Y es que las cosas terrenales, las cosas materiales no nos satisfacen. Aunque usted pueda poseer todos los electrodomésticos y todos los televisores, internet y teléfonos móviles y todo lo que esté de moda, aunque usted pueda tener todo eso, eso no le va a satisfacer. Así que por eso dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, todo se va, todo se gasta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad, verso 7, sobre vuestros caminos, y subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, quiere tenerlo todo, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre, ¿a dónde? A su propia casa. Mi casa, mi coche, mi televisor, mi esto, mi lo otro, quiere tenerlo todo. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y mira lo que dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Qué bueno. El pueblo dijeron: uy, sí, tiene razón, es verdad, a nosotros en nuestras casas no nos falta nada, y la casa de Dios está derrumbada, y nosotros estamos postergando y aplazando la reconstrucción de la casa de Dios. Es verdad, el pueblo se dio cuenta que estaba cometiendo un error, que estaba dejando las cosas de Dios en un segundo plano, y que para ellos lo más importante era su casa, su coche, su televisor, su vida privada. Temió el pueblo delante de Jehová, y eso es lo que yo deseo en esta mañana, que este pueblo tenga temor de Dios y digan: bueno, pues vamos a poner manos a la obra, vamos a salir a evangelizar, vamos a empezar a leer la Biblia, vamos a empezar a ayunar, vamos a reunirnos en el culto 15 minutos antes, vamos a venir a la vigilia, vamos a tomarnos las cosas de Dios un poco más en serio. Temió el pueblo delante de Jehová. Es que si no hay temor de Dios, ¿cómo se muestra el temor de Dios? Pues con hechos, con detalles. Verso 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová, yo estoy con vosotros. Sé que no se están portando todo lo bien que debieran de haberse portado, pero yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Trabajaron, echaron tiempo, invirtieron tiempo, activaron los dones que Dios les había dado. El que era carpintero fue al monte a traer madera para reconstruir la casa de Dios. El que era albañil empezó a cortar cantos para levantar los muros, y cada uno empezó a hacer su trabajo. Verso 15 dice: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, fue cuando aconteció este avivamiento. Capítulo 2 dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová
por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El templo se refería, ¿verdad? Los viejitos que antes del exilio habían visto el esplendor, la belleza tan grande de ese templo, ¿sí? ¿Y cómo la veis ahora? Derrumbada. Todo el esplendor que tenía lo ha perdido. Sigue diciendo el verso 4: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios dice: venga, vamos para adelante, yo estoy con ustedes, pero ustedes tienen que moverse. Verso 5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, venga, échenle mano, échenle valor a la vida. Verso 6: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, refiriéndose a la venida de Jesucristo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que cuando ese templo que ahora está derrumbado y derribado, cuando sea reconstruido otra vez y cuando sea restaurado, la gloria postrera de ese templo vendrá a ser mayor que la gloria primera. Si al principio, cuando recién fue construido, era un templo hermoso y glorioso, ahora está derrumbado, pero cuando sea reconstruido por segunda vez, la gloria postrera, es decir, el esplendor y la belleza de ese templo, después de ser reconstruido, será mayor que la primera. Y eso también tiene aplicación práctica para nosotros, ¿verdad? Esta iglesia pues ha sido una iglesia que ha crecido y que se ha multiplicado, y ha sido hermoso y glorioso el trabajo que se ha hecho. Luego, ahora hemos pasado por una depresión, por un valle de sombra de muerte, pero eso, ahí también está Dios, ¿verdad? Dios está con nosotros, aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, cuando vienen dificultades, cuando vienen críticas, cuando viene murmuración, Dios está ahí, pero esas cosas Dios las permite para que aquellos que de verdad están un poco así medio tambaleándose, se afirmen definitivamente y se tomen las cosas de Dios en serio. Y creo que la gloria postrera de esta iglesia será mayor que la primera. Así que vamos adelante creyéndole al Señor. Sigue diciendo el verso 10: a los 24 días del mes, del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿qué dijeron? No, claro que no. El hecho de que un sacerdote llevara carne santificada en su falda y con esa carne o con esa falda tocare alguna cosa, esa otra cosa no iba a ser santificada. Luego viene otra pregunta en el verso 13, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Es decir, si un cuerpo muerto tocaba pues una vasija
o cualquier otro objeto, esa cosa quedaba inmunda. Mientras que si con la carne purificada y santificada tocaba un jarrón o un objeto o cualquier otra cosa, pues esa cosa no se limpiaba. Aquí vemos nosotros un principio, que es que la hierba mala crece más rápido que la buena, ¿verdad? Que lo malo se transmite de una manera más rápida que lo bueno. Lo bueno, para transmitirlo, se necesita mucho esfuerzo, se necesita mucha consagración, pero lo malo, eso crece y se transmite rápidamente. Y aquí vemos que el Señor quiere purificarnos, que el Señor quiere limpiarnos a todos. Verso 14 dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí se ofrece inmundo es. Todo lo que se ofrecía en aquel templo era inmundo, porque el pueblo estaba en la inmundicia. El pueblo tenía que santificarse para que lo que se le ofreciera al Señor fuera puro y fuera limpio. Sigue diciendo en el verso 15, ahora pues meditad en vuestro corazón, meditad. Esta palabra meditad aparece como 5 o 6 veces en este libro. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Es decir, que todo lo que la gente ganaba, por mucho que ganaran, todo lo fundían, todo se le iban saco roto y no se convertían al Señor, aunque eran creyentes. Verso 18 dice otra vez la palabra meditad. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, que aquí el Señor está motivando al pueblo y está incitando al pueblo a que se levanten, a que trabajen, y que desde que pongan manos a la obra van a ver la bendición de Dios. Es lo que el resumen de lo que dice este libro. Desde que se ponga manos a la obra y desde que se conviertan al Señor de corazón y que se tomen las cosas de Dios en serio, de ahí en adelante van a ver la bendición sobre la vida de cada uno de ustedes. Entonces, estamos llamados a ese avivamiento. Dios nos llama a que vivamos un avivamiento. Otro profeta que experimentó más o menos las mismas circunstancias que el profeta Ageo fue Habacuc, ¿sí? Habacuc en el capítulo 3, en 2 o 3 hojas antes de Ageo, se encuentra el profeta Habacuc, y en el capítulo 3 Habacuc dice una oración. Capítulo 3 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es un clamor que hace el profeta Habacuc. Y en el versículo 17, 18 y 19 de ese mismo capítulo 3, Habacuc sigue
declarando y sigue determinado a seguir adelante. Miren la determinación del profeta. Y yo creo que esta debe ser también nuestra determinación, ¿verdad? Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En otras palabras, que el profeta está determinado, ¿verdad? Y esa es una determinación que cada uno de nosotros debe de tomar, una determinación de servirle al Señor, de meterse muy en serio con Dios. Dios también le habla a Salomón en el Viejo Testamento, en el libro de Segundo de Crónicas. Vengan a Segundo de Crónicas para que vean cómo Dios le habla a Salomón cuando recién ha construido el templo, ese hermoso templo que fue derrumbado y que fue destruido y que fue reedificado por segunda vez. En el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, Dios le habla a Salomón y le dice lo que se debe hacer ante una situación de ruina, de derrota y de fracaso. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 12, miren lo que dice. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare, mira lo que está diciendo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, es decir, en el caso de que haya fracaso, ruina, frustración, decepción, lo que tienen ustedes que hacer es lo que dice el versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Fíjate lo que dice, si se humillare, tenemos que humillarnos. Si queremos avivamiento, tenemos que humillarnos todos, no solamente unos cuantos, todos. Porque llenos de altivez y llenos de orgullo, Dios no va a hacer absolutamente nada. Uno tiene que humillarse, reconocer que sí, que le he fallado al Señor en un montón de cosas, y que a partir de ahora se va a abrir un capítulo nuevo en el que ya no le voy a fallar más, en el que me voy a tomar las cosas de Dios en serio, y que la casa de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, eso va a ser prioritario en mi vida. Así que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, tenemos que humillarnos, tenemos que orar, y tenemos que buscar el rostro y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, deja todos esos hábitos, todos esos vicios, todas esas perezas de llegar tarde al culto, de no orar, de no leer la Biblia, de invertir mucho tiempo en la televisión. Deja todo eso a un lado y conságrate al Señor. Entonces, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¿Cuándo? Pues cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo reconoce que le ha fallado en un montón de detallitos y que se ha ido acomodando y que se ha ido llevando por el camino más, se ha ido echando por el camino más fácil. Tenemos que esforzarnos y tenemos que sacrificarnos y tenemos que ser gente de carácter cristiano y cristianos radicales como Dios manda. El apóstol Pablo también exhorta a Timoteo a que viva un avivamiento, ¿verdad? Un avivamiento como persona. Hay avivamientos como personas y hay avivamientos como pueblo. Y claro, cuando cada persona se aviva, entonces se produce un avivamiento colectivo, ¿verdad? El avivamiento individual de esta persona, más el avivamiento individual de la otra, más el avivamiento individual de cada uno, todo eso sumado se produce en un avivamiento colectivo, en una bendición grande. Mira segundo de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, mira cómo el apóstol exhorta a Timoteo. Capítulo 1 de ese segundo libro de Timoteo, Pablo le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
Sigue diciendo Pablo a Timoteo, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Qué bueno que Pablo sirve al Señor con limpia conciencia, y que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también existe esa fe, ¿verdad? Por lo cual, verso 6, te aconsejo. ¿Qué le aconseja Pablo a Timoteo? Que avives el fuego ¿de qué? Del don que está en ti, por la imposición de mis manos. Es decir, el apóstol Pablo impuso sus manos sobre Timoteo y le transmitió dones celestiales. Y Timoteo posee los dones del Señor, pero esos dones no es suficiente que usted tenga un don, usted tiene que avivar el don. Si usted tiene el don de servicio, usted tiene que avivarlo. Si usted tiene el don de la oración, tiene que avivarlo. El don de la alabanza, tiene que avivarlo. El don de servicio, tiene que avivarlo. El don de la evangelización lo tiene, pero tiene que avivarlo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Es decir, Pablo le dice a Timoteo que le eche leña al fuego. El fuego sin leña se apaga, ¿no es cierto? Para que el fuego permanezca encendido, ¿qué hay que hacer? Atizarle leña continuamente, echarle leña. Y ahí, usted está avivado, empieza a orar y ayunar, pues más se aviva. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque verso 7 dice: no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía. Eso no viene de Dios. La cobardía, la timidez, la vergüenza, el escurrirse, el esconderse, el decir yo no sirvo, yo no puedo, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué nos ha dado Dios el espíritu? De poder, de amor, de dominio propio. Eso sí que viene de Dios. Cuando usted tiene poder, cuando usted tiene amor, cuando usted tiene dominio propio, eso sí que viene de Dios. Por tanto, verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, siervo suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, Pablo sabía que la posibilidad de avergonzarse y de callarse y de arrinconarse por allí en un lugar y de pasar desapercibido, pues eso era una posibilidad, y eso es lo que el diablo quiere, arrinconarnos, anularnos. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio muchas veces trae aflicciones, pero ahí nos mantenemos firmes y fuertes y nos sobreponemos a las aflicciones. Verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya, así tenemos que estar armados de valor, de fe, de carácter cristiano. No me avergüenzo, yo sé en quién he creído, estoy seguro de que estoy diciendo la verdad, estoy seguro de que estoy parado sobre la roca inconmovible de los tiempos. Verso 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
es decir, las sanas palabras, la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, mantente firme, predicando la sana doctrina, las sanas verdades, las sanas palabras que de mí oíste. Verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y sigue el apóstol diciéndole cosas. El apóstol sigue ahí en el verso 15 diciendo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Es decir, aquí vemos que el apóstol Pablo tenía amigos y tenía enemigos. Este Onesíforo fue un gran amigo de él, que no se avergonzó de ver a Pablo encadenado y en la cárcel. Los otros le abandonaron y le dieron la espalda. Y eso siempre va a suceder, personas que le dan la espalda a uno y personas que son apoyos para uno. Y yo he visto eso también y lo experimento, lo mismo que el apóstol Pablo. Uno experimenta personas que le dan la espalda y personas que dicen, aquí estoy yo para apoyarte, vamos a seguir adelante, vamos a trabajar fuerte para la gloria del Señor. Porque son personas que aman a Dios y aman la verdad y no están acobardados ni están buscando un evangelio fácil, sino que están buscando solamente la verdad. Así que, hermanos, el avivamiento espiritual no depende de otras personas, ¿verdad? Porque a veces hay personas, hay creyentes que piensan que el avivamiento viene cuando venga un predicador famoso, un evangelista de estos famosos que salen por la tele, cuando ese venga aquí a Lanzarote y ore por nosotros y nos toque con su mano o con su varita mágica, entonces va a haber un avivamiento. Y eso es una mentira como un castillo de grande. El avivamiento en tu vida lo produces tú cuando te metes en serio con Dios, cuando empiezas a orar, cuando empiezas a leer la palabra de Dios. Ahí te avivas, ahí te enciende. No depende de otra persona, depende de ti solamente. Eso de pensar que si viene otro y ora por mí, o viene otro y me profetiza, o viene otro y me pone las manos y me tira al suelo, pues entonces yo me voy a avivar. Eso es una mentira. El avivamiento personal en tu vida lo produces tú mismo cuando te metes en serio con Dios, cuando te tomas las cosas de Dios en serio y a pecho. Así que si estás decaído, si estás aburrido, triste, frustrado, en ruina o en pecado, la culpa la tienes tú solamente. No se la eches a la iglesia o al pastor o a las circunstancias, porque eso es lo que hace mucha gente. Cuando se sienten tristes, aburridos, deprimidos y como que están fríos y tal, y dicen, no, la culpa es la iglesia, la culpa es el pastor, no, es que allí no se siente el Espíritu Santo. Entonces se marchan de la iglesia, pero la culpa no es ni de la iglesia ni del pastor, la culpa es de cada uno. Si yo estoy avivado es porque busco a Dios y porque oro y porque leo la palabra y porque me meto en serio con Dios, y el que no se mete en serio con Dios obviamente no va a estar avivado ni entusiasmado. Entonces el avivamiento individual, el avivamiento personal no depende de otras personas, depende solo y exclusivamente de cada persona. Y muchas veces el pecado, la desidia, la indiferencia, eso es lo que impide el avivamiento. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestras desidias, nuestras indiferencias, nuestras apatías por las cosas de Dios, entonces dice la Biblia, Dios es justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, confesemos nuestras faltas, nuestras desidias, nuestras debilidades, confiésalas al Señor. Y cuando la confieses, ahí verás cómo Dios empieza a bendecirte. Pero si por el contrario tapamos y no confesamos, si no reconocemos, nos vamos a quedar muertos viviendo un cristianismo de apariencias externas. Apariencias externas nada más, pero muerto y sin vida espiritual. Muchas personas llevan un cristianismo de apariencias externas, un cristianismo muerto, un cristianismo sin vida espiritual. Pero hay que avivar el fuego,
Usted y yo tenemos que avivar cada uno. Métase en serio con Dios, ore, clame, venga 15 minutos antes del culto, busque el rostro del Señor, ore, ayune, evangelice, lea la palabra. Y si usted hace eso, usted se va a avivar interiormente, usted se va a avivar y usted va a sentir un fuego por dentro, y ese fuego se le va a transmitir a ese, y después de ese se va a transmitir al otro y al otro y al otro y al otro, y cuando hay muchos carbones juntos, encendidos y avivados, entonces se produce ese avivamiento colectivo, ese avivamiento total de la iglesia. Aliméntate de la palabra, ora, evangeliza, dinamiza tu vida espiritual. No te conformes con un simple bocado de venir al culto el domingo. Ya fui al culto el domingo. Eso no es suficiente, hermano. Eso es muy poquito. Necesitamos un avivamiento colectivo. Un avivamiento lo necesitamos para vivir un cristianismo santo, un cristianismo apartado de la mundanalidad, apartado del pecado. Un cristianismo santo y completo para ser lleno del Espíritu Santo, como en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Un cristianismo radical para quebrantar todo yugo, para romper la brujería, el satanismo, la promiscuidad sexual, la inmoralidad, las indecencias. Un cristianismo radical para que los cristianos nominales vean la diferencia entre un cristianismo radical y un cristianismo mediocre. Sí, porque hay muchos cristianos y muchas iglesias que viven un cristianismo mediocre, un cristianismo de estos light, y nosotros queremos ser una iglesia dinámica, una iglesia avivada, una iglesia metida con Dios en serio, para que el mundo y los otros cristianos que andan por ahí vean y digan: uy, mira, esos están tomando las cosas de Dios en serio, esos son diferentes. Un cristianismo radical para frenar y neutralizar tanta violencia, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, los abortos, violencia contra violencia de todo tipo. Un cristianismo radical para frenar la corrupción en la política, en la enseñanza, en los colegios. Así que vamos a por un cristianismo radical. ¿Cuántos dicen amén? Un cristianismo radical. Hay que disponerse y hay que echarle valor a la vida. Voy a terminar leyendo el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, busque ahí por favor en su Biblia, Efesios capítulo 5, para que vean, ya con este pasaje termino. Capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso no tiene nada que ver con nosotros, ni hablamos de eso. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, glorificando a Dios siempre. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, la avaricia es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Seamos generosos con Dios, no avariciosos, mío, 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 no, vamos a soltar, vamos a darle al Señor tiempo, ofrendas, todo lo que el Señor nos pida, porque si no estamos idolatrándonos a nosotros mismos. Verso 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tenemos que andar como lo que decimos que somos, como cristianos genuinos y auténticos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Haga un examen de conciencia y compruebe: esto le agrada, lo hago; esto no le agrada, no lo hago.
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Las obras infructuosas. ¿Qué saca usted de estar jugando con la maquinita o metido en internet, metiendo las narices en todo ese tipo? Eso son obras infructuosas. Eso no da fruto ninguno. Son las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien repréndelas. Porque vergonzoso es, verso 12, aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo sale a la luz, todo lo que está oculto sale a la luz. Aún hasta sin orar sale a la luz, porque lo dice la palabra de Dios, que lo que está oculto sale a la luz. Y el verso 14, una exhortación, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a despertarnos. Si usted se ha quedado, hermano, medio adormecido, se ha ido acomodando y se ha ido adaptando a las circunstancias, a la cultura, a la costumbre del mundo, no puede permanecer así. Tiene que despertarse del sueño. Despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Malos, muy malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué cosa? Del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Pues vamos a orar al Señor en esta mañana. Y si usted se ha dado cuenta que usted no está en ese avivamiento en el que el Señor quiere que esté, dígale: Señor, perdóname, Dios mío, es verdad que me he adormecido, me he quedado medio acomodado al mundo y a los pasatiempos y a los entretenimientos y a los deportes y a todas esas cosas y a las novelas. Señor, ayúdame, Dios mío, porque no quiero, Señor, desperdiciar mi preciosa vida. Quiero, Señor, quiero servirte. Órale al Señor un momentito ahí y hazle una promesa, pero cumple lo que prometes, ¿verdad? Prométele al Señor que vas a venir pronto al culto, que vas a orar, que vas a leer la palabra, que vas a encender la llama del Espíritu Santo en tu vida, y proponte cosas buenas. Aleluya. Examina aquellas cosas que hay en tu corazón. Si son malas, sácalas ya definitivamente y mejora tu vida y entra en ese avivamiento que Dios quiere que Dios quiere que tú estés y que yo esté. Y cuando todos nos encendemos, entonces ya tenemos el avivamiento colectivo para toda la iglesia, y toda la iglesia marcha adelante con carácter, y todos los nuevos que se van convirtiendo se van entrando en ese avivamiento también. Padre, Señor de la gloria, yo levanto mi oración, Dios mío, en esta mañana delante de ti a favor de mis hermanos y mis hermanas y de un servidor.